Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Antonio Pestana, presidente de FEDEAGRO. Usted señalaba que el gobierno tiene claridad en cuáles son los inventarios que existen y efectivamente es así porque cuando se revisa la memoria y cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras, la caída en la producción de prácticamente todos los rubros del agro nacional están en rojo. La mayoría de las cifras están en rojo. Entonces no es una novedad para el Ejecutivo Nacional que en su memoria y cuenta del ejercicio 2015 lo presenta de esa manera. Ahora, ante este panorama y la situación que enfrenta el país y ustedes como productores que le están dando la cara o son las voces de quienes producen para este país, ¿cuál es la respuesta que ustedes consideran necesitan y hasta el momento qué es lo que han obtenido? De estos 73, 74 días que tienen dentro del Consejo de Economía Productiva, ¿qué destacan ustedes además de una exoneración del impuesto sobre la renta que llega de manera tardía? Sí, bueno, en primer lugar, existe claridad dentro de los miembros del Consejo Nacional de Economía de cómo está la situación del país. Es muy transparente, es muy franca cada una de las intervenciones. Yo manifestaba ayer que me sentía de alguna manera afectado por no haber podido influir sobre el Ejecutivo en la corrección de políticas que para nada favorecen a la producción de alimentos en el país. Incluso, daba el siguiente ejemplo, pongamos cualquier venezolano, su esposa, sus hijos y uno hacen una propuesta de ahorro. Decimos, bueno, nosotros no podemos bajar, por ejemplo, de 13.000 bolívares en ahorros. Pero resulta que llegas a un día que tienes los 13.000 bolívares, pero vas a tu casa y no tienes absolutamente nada que comer. Tienes que tomar la decisión de tomar de ese ahorro y comprar los alimentos. Extrapolemos este ejemplo al Ejecutivo Nacional. Tenemos 13.000 millones de dólares en reservas internacionales y no queremos bajar 1.000 a pesar de que estamos en una situación muy difícil en temas de alimentos en Venezuela. Entonces yo creo que el Ejecutivo Nacional tiene que hacer el ejemplo, es decir, tomó 1.000 millones de dólares de la reserva y hay que inyectarla obligatoriamente al tema de los alimentos, porque alimentos y salud son vitales. Entonces, ¿para qué queremos unas reservas internacionales si podemos llegar a pasar hambre? De verdad que me siento afectado de no haber podido influir en esto y a todas estas bases que nos están reclamando acciones en la calle, me dicen, caramba, ingeniero, se te quedó sin gasolina el motor. Eso me preocupa, porque se ríen, pero en el fondo no se preocupa, porque dice, bueno, ¿por qué pasa? Porque el Consejo Nacional de Economía Productiva no está dando resultados. Es porque no estamos tomando las decisiones acorde a esas propuestas que estamos haciendo allí. ¿Cree usted que el Ejecutivo Nacional buscó ganar tiempo con esta medida? ¿Les han dicho si tienen o no los recursos para poder cubrir las necesidades que tiene el país, para las necesidades que tienen los productores? Se habla de exportar, se habla de lograr exportaciones para obtener divisas por la caída del ingreso petrolero, pero ustedes como parte de los productores que pueden dar y producir en este país para poder, además de abastecer la demanda nacional, poder exportar, no están obteniendo ningún tipo de respuesta. Mira, la idea de las exportaciones es buena. Incluso nosotros la hemos expuesto hace muchísimo tiempo. En algunas cosas podemos exportar, en algunas no. En flores podemos exportar, en ajonjolí podemos exportar, en algunos frutales podemos exportar. Hay que eliminar un poco de esas trabas burocráticas que existían en el pasado, pero creo que se ha trabajado a fondo en ese motor. Honestamente, yo puedo hablar con propiedad del motor agroalimentario, porque el resto de los motores, con tanto trabajo que tenemos, difícilmente podemos analizar resultados de otros motores. Pero sé que hay un grupo trabajando bastante fuerte en el tema. Ojalá que el tema de las trabas burocráticas pues disminuya. De nuestro sector, evidentemente sabemos que tenemos que generar divisas. Sabemos también que el país está mal en términos económicos por el tema del barril petrolero, pero también sabemos que no podemos pasar hambre y tenemos que resolver el tema de la salud. Y es allí donde hay que agarrar la alcancía y sacar un poco la alcancía e intentar solucionar estos casos. Hay que dar confianza. O sea, fíjate, ¿por qué nosotros vamos a seguir afectando a la industria nacional vendiendo por debajo del costo? Si sabemos que cada día están peor. Entonces, ¿cuándo vamos a tocar piso? Necesitamos tocar piso. Y en esto coincido mucho con la intervención del vicepresidente de la República. Él está claro. Él está claro porque lo demuestra, él encabeza todas las reuniones del Consejo Nacional de Economía. Y los ministros en el ramo, Marcos Torres en alimentación y Wilmar Castro Soteldo en agricultura, también están claros. Entonces, a veces pareciera con el tema, por ejemplo, de la política de precios, que fuera la SUNDE quien está caminando por otro lado diferente a lo que camina el Consejo Nacional de Economía. Incluso yo pedí ayer que quisiera que la SUNDE estuviera allí, porque las empresas cuando ven a alguien de la SUNDE que viene,
caramba, lo que piensa es, ahí viene un ente represivo, lo que viene es a afectar, no viene a ayudar. ¿La SUNDE no participa en el Consejo de Economía Productiva y no escucha a los productores del país? No participa, lo hemos dicho 1000 veces. Lamentablemente nunca nos hemos podido reunir con su presidente, pero nunca, la información que le enviamos es por estas vías. Pero la SUNDE es parte del Ejecutivo Nacional y así como el Ejecutivo Nacional necesita divisas adicionales al petróleo que la tienen que producir el resto de los nacionales, los productores también necesitan precios lógicos para poder aumentar producción y para poder hacer rentable su actividad. Al fin y al cabo, al quien estás ayudando es al consumidor, porque en la medida de que tu aparato productivo pueda producir, al fin el consumidor se va a beneficiar, no solo porque vas a tener la oferta de alimentos, sino que en la medida que la producción aumenta, evidentemente, en regla básica de la economía, los precios tienden a disminuir o a estabilizarse. Pero si yo en mi finca puedo producir 10 kilos de papa, por darte un ejemplo, y solamente produzco uno, ese uno tengo que cobrar prácticamente por los 10. Porque ¿cómo hago yo para los costos fijos que tengo y una serie de gastos que tengo? Entonces, la idea es que todos podamos producir al máximo, y para producir al máximo hay que brindarles las herramientas, y algunas instituciones como la SUNDE lo que necesitamos es que vengan a apoyarnos. Cuando nosotros oíamos ley de precios justos, dijimos al fin, porque los agricultores siempre nos fijaban los precios por debajo de los costos. No, es que desde que la SUNDE se creó estamos peor, los precios están mucho más abajo. ¿Tú sabes lo que es que una harina precocida la vendas al 20% de su precio real? Eso es inconcebible y no estamos afectando, y muchas veces se habla de Polar. No, gracias a Dios que existe Polar, y ojalá hubieran 100 empresas como Polar. Aquí lo que tenemos que dejar es ese poco de problemas, porque en esa peleita que tienen con Polar están afectando muchísimas empresas de harina precocida pequeñas que están quebrando. Entonces yo creo que aquí lo que hay que generar confianza. Aquí hay que agarrar a todos los empresarios del país, no solo Polar, sino todito, y brindarle la mano, y cuando venga la SUNDE, mire, yo te vengo a ayudar, y que uno se alegre cuando venga, pero cuando uno los ve dice, caramba, nos volvimos a afectar. El gobierno habla de una guerra económica que, según señalan, está propiciada por algunos sectores de los productores del país y de las empresas del país. Ustedes son productores, ustedes están allí, tienen 73 días trabajando de la mano con el Estado, tratando de buscar soluciones a esto. Ustedes les han planteado esta situación de los precios, de los costos, de sus estructuras de costo y cómo no logran producir, cómo el comercio informal y el comercio alterno a la vía regular está afectando lo que es toda la cadena de distribución, todo lo que es la cadena de abastecimiento del país. Para el presidente eso debiera ser una decisión fácil, porque no solo se lo estamos expresando absolutamente en todas las reuniones, sino que también el país lo entiende así. El país sabe que el mercado negro los está terminando de afectar, encareciéndole absolutamente todos los insumos. Todos los miembros de la cadena agroalimentaria del país, quiero que sepan que no ha pasado ni una sola reunión donde, como representante del motor agroalimentario, me haya parado a intervenir con firmeza, con franqueza, con propuestas, y intentando que el Ejecutivo Nacional reaccione, porque lo que estamos dando es propuestas para solucionar. Por lo menos en todo el sistema agroalimentario no existe la fulana guerra económica. Como parte de este motor agroalimentario, ¿cuál es la visión final que usted tiene de esta situación? ¿Qué es el mensaje final que usted le manda tanto a los productores, a los que usted representa, como al Ejecutivo Nacional? Sí, a los productores que no desmayemos. La resiliencia es una de las características más importantes de los productores en el país. Pero también decirles no desmayemos y ver la situación como estamos viviendo, pues es complicada, pero tenemos que creer en el país tiene que cambiar, el país tiene que cambiar en el tema de política hacia nuestro sector. Nuestro color es el color de la tierra, eso lo hemos dicho absolutamente en todos lados, no somos identificados como políticos de ningún sector, pero sí somos identificados como nacionalistas, porque creemos en nuestro país y sabemos que la agricultura puede ser una fuente de desarrollo, porque se actualiza constantemente con la ciencia que, por cierto, hay que apoyar. Nuestras universidades tienen que tener nuevamente los recursos que se necesitan para que junto a nosotros podamos investigar en función del sector y que cada día podamos ser más productivos. Debemos crecer no solo horizontalmente en mayores áreas, sino verticalmente en productividad. Eso lo lograremos con tecnología. Básicamente pudiéramos decir que Venezuela necesita tecnología y libertad para poder producir. ¿Usted considera que producir en Venezuela ahorraría divisas? Con toda seguridad, te voy a dar el ejemplo de 8 rubros nada más: maíz, arroz, caraota, girasol, ajonjolí, sorgo. Importamos el año pasado alrededor de 2.970 millones de dólares.
nosotros podemos convertirnos en 10 años, en algunos de ellos en antes, pero en un estudio que hicimos a 10 años, podemos convertirnos en exportadores de 3.100 millones de dólares en esos 8 mismos rubros. O sea, Venezuela puede generar divisas, pero para generar divisas necesitamos las herramientas. Y son lo que constantemente le proyectamos al país. Lo bueno que el país tiene que saber es que nosotros no nos dedicamos a traer un pañuelo, ponernos a llorar con el Ejecutivo. No, le traemos propuestas. Esto es lo que hay que hacer para poder solucionar la situación del sector vegetal, del sector animal, del sector agroindustrial, del sistema de distribución y cadena de enfrío, para que al fin y al cabo todos podamos trabajar en función del gran beneficio, el beneficiado de todo esto que van a ser los consumidores nacionales. Evidentemente, sin descuidar nuestras propias metas, nuestros propios objetivos de poder desarrollar. Muchas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy aquí en Noticias Globovisión Economía. Era Antonio Pestana, presidente de FEDEAGRO. Hacemos